Pues, aclaro que esta es una nueva sección de este canal. Si quieres que tu historia salga, comenta tu historia. Bueno, empezamos. Cuando tenía 11 años, me sucedió algo que nunca seré capaz de olvidar. Mi mamá trabajaba hasta muy tarde todos los días, por lo que saliendo de la primaria, yo tenía que irme sola a mi casa. Yo vivía en un pueblo bastante pequeño y casi todos nos conocíamos. Era un lugar muy seguro, por lo que siempre nos sentimos tranquilas, a pesar de que yo me fuera a mi casa y pasara todo el día ahí completamente sola. Un día, como de costumbre, me fui caminando de la escuela. Mi mamá me dejaba mi comida lista en el refrigerador todos los días y yo solo tenía que meterla en el microondas a calentar. Cuando ya estaba todo listo, me senté en el comedor de mi sala y prendí la televisión para ver mis caricaturas mientras comía. El programa duraba 1 hora y yo siempre me quedaba sentada ahí a verlo, aunque ya hubiera terminado de comer. En cuanto se acabó el programa, llevé mis platos a la cocina para dejarlos en el lavadero. Luego me dirigí hacia las escaleras para subir a mi cuarto, pero mientras subía pude ver por la ventana a un sujeto vestido completamente de negro, sentado en la banqueta enfrente de mi casa. Él estaba muy cubierto, así que yo no pude ver quién era, pero no era tan raro que hubiera alguien frente a mi casa, ya que había una parada del autobús cerca de allí. No le di mucha importancia y subí a mi cuarto. Me metí a bañar como lo hacía todos los días después de comer y me quedé en la regadera por al menos una media hora. Realmente disfrutaba mucho bañarme con agua caliente. Cuando salí me dio mucho sueño, así que decidí acostarme un rato en mi cama. Y rápidamente me quedé profundamente dormida. No sé cuántas horas pasaron, pero ya estaba oscuro cuando el ruido de una puerta azotándose me despertó. Debe ser la puerta de la entrada, pensé. Ya llegó mi mamá. Emocionada, me levanté rápidamente de la cama y corrí hacia las escaleras. Ni siquiera me puse mis zapatos. Siempre me emocionaba mucho ver a mi mamá al final del día. ¿Cómo te fue, mami? Le pregunté desde arriba, pero para mi sorpresa, no recibí una respuesta, lo que era raro, ya que estaba segura de haber escuchado la puerta de la entrada. Continué bajando las escaleras para ver qué estaba pasando mientras me preguntaba: Mami, ¿estás ahí? Y no obtuve respuesta alguna. Al llegar abajo pude ver al mismo sujeto que había visto frente a mi casa hace algunas horas, parado en medio de la sala. Él me estaba viendo fijamente mientras respiraba de una manera agitada y en su mano sostenía un cuchillo de cocina. Yo me quedé parada un instante y él sonrió y luego dijo: Espero que tengas un buen escondite porque lista o no voy por ti. Yo corrí con todas mis fuerzas hacia arriba y me encerré en la habitación de mi mamá. Cuando ya estaba encerrada pude escuchar los pasos del sujeto subiendo las escaleras. Me sentía aterrada. Él estaba cada vez más cerca de mí. Luego, él empezó a tocar la puerta de la habitación donde yo estaba escondida. Knock, 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 voy a entrar. Luego trató de abrir la puerta, pero al ver que estaba con seguro enfureció y comenzó a gritar: Ábreme la puerta ahora mismo o te arrepentirás. Está bien si no quieres abrirme. Tendré que derribarla. Cuando comenzó a tratar de derribar la puerta, yo supe que tenía que salir de ahí, así que salí por la ventana hacia un techito que había en el segundo piso de mi casa. Tenía que aventarme y tratar de escapar de ahí para pedir ayuda. No tenía otra opción, así que brinqué hacia unas matas que había, pero como no tenía zapatos, me lastimé los pies. No sabía si podía correr para huir de ahí, así que pensé en esconderme. Mientras pensaba en cuál era mi mejor opción, fue cuando vi las luces del carro de mi mamá llegando a mi casa. Nunca había sentido tanta felicidad como en ese momento. Sabía que al fin estaba a salvo. Me levanté y no me importó el dolor de mis pies. Corrí hacia ella y la abracé y luego le expliqué todo lo que había sucedido. Ella me pidió que entrara al carro y me quedara allí. Luego le puso seguro. Debo hacer una pausa para mencionar que mi madre fue una oficial de policía durante varios años y cuando salió la dejaron conservar su arma, por lo que ella siempre la traía consigo en su bolsa. Luego de dejarme en el auto, vi como ella sacaba su arma de la bolsa y entraba a la casa para buscar al sujeto. Unos minutos después, escuché un par de tiros. Nunca supe qué fue lo que pasó, pero unos minutos después, llegó la policía y una ambulancia. Lo único que puedo decirles es que yo no vi a ese sujeto salir caminando de mi casa, y mi mamá me dijo que nunca más tendría que preocuparme por él. El día de mi cumpleaños, mi mamá planeó llevarme al centro comercial para comprarme ropa y lo que necesitaba me levanté, desayuné, me bañé y me alisté. Me terminé de alistarme, le dije a mi mamá que ya estaba lista. Mi mamá me dice que nos vamos a tener que irnos en taxi porque el coche se nos descompuso y aparte no tenía gasolina. Mi mamá de costumbre le gustaba usar la aplicación Uber, así que pidió un taxi. Desde la aplicación mi mamá me dijo que el taxi venía por nosotros a las 3:30 y apenas eran las 2. Yo sabía que la aplicación tardaba mucho en llegar, así que me puse a ver mi celular mientras llegaba. El taxi pasaron 30 minutos y el taxi no llegaba y ya eran las 2:34. Mi mamá llama a la aplicación. La aplicación le contesta. Mi mamá muy molesta le dice a la aplicación que el taxi que habíamos pedido no llegaba a la aplicación. Le dice a mi mamá que si había algún problema con el taxi. Mi mamá le dice que sí, que todavía no llegaba y tenía que estar aquí a las 3:30 y ya eran las 3. La aplicación le dice a mi mamá que una disculpa, que nunca les había pasado este tipo de problema, pero que se iban a comunicar con el taxi. Mi mamá cuelga. Mi mamá dijo que teníamos que esperar hasta que se comunicaran con el taxi. Yo estaba muy aburrida hasta que mi mamá recibe una llamada de la aplicación. Mi mamá contesta. La aplicación le dice a mi mamá que el taxi estaba a 3 minutos de llegar y
que una disculpa que el pasaje se lo íbamos a regalar por la molestia a mi mamá. Le dice que espero que no vuelva a ocurrir. Mi mamá me dijo que me preparaba porque ya no tardaba mucho en llegar el taxi. Yo fui a mi cuarto por mi suéter y mi tablet, ya que yo tenía celular y tablet, las puse en mi mochila y me las llevé a mí. Cuando ya me iba a bajar, suena mi celular, Glory Vice, y era una llamada de un número desconocido y aparte no estaba en mis contactos. Se me hizo muy raro, pero lo olvidé por ya me tenía que ir, lo apagué y me lo llevé. Cuando estaba en el taxi, veo que otra vez era una llamada del mismo número desconocido, lo puse en vibrador y lo olvidé. Mi mamá me preguntó que quién me llamaba. Yo le dije que nadie. Mi mamá me dijo que si estaba segura que sí, no era nadie. Yo le digo que sí, que ya no se preocupara. Mi mamá intenta quitarme mi celular, pero yo lo metí a mi mochila. Mi mamá me dijo que le diera el celular. Yo le dije que no. Mi mamá agarró mi mochila y sacó mi celular y se lo guardó en su bolso. Me dijo que me lo daría cuando lleguemos al centro comercial. Yo me molesté con mi mamá, pero intenté olvidarlo. Cuando de repente el taxi se para en un lugar muy extraño y muy solitario, mi mamá le dice al taxista que este no era el lugar. El taxista sale del taxi y abre la puerta y agarra a mi mamá del brazo y la jala a mí. Me hizo lo mismo. El taxista se sube al taxi y se va. Yo estaba muy molesta. Mi mamá súper enojada llama a la aplicación, pero le mandaba número no disponible. Mi mamá vuelve a marcar, pero mandaba lo mismo. Mi mamá muy desesperada intenta pedir ayuda, pero no había nadie en el lugar. Así que mi mamá me dijo que le esperara aquí, que iba a buscar ayuda. Yo le dije que no quería quedarme sola en este lugar. Mi mamá me dijo que no me preocupara, que no se tardaría nada. Así que me quedé sentada en una banca a esperar a mí. Mamá, yo sentía una vibra muy fuerte en el lugar, así que me dio mucho frío y escalofríos, así que saco mi suéter de mi mochila y me lo pongo. Pasaron 10 minutos y mi mamá no llegaba y ya casi se estaba oscureció. Yo estaba muy preocupada por mi mamá hasta que de pronto veo a lo lejos a dos personas sentadas en una banca. No podía distinguirlos bien ya que estaban cubrimos completamente de negro. Yo empecé a asustarme más, así que saco mi tablet y prendo la linterna, pero ya no estaban esas personas, nada más estaban dos maniquís. Yo ya no aguanté más, así que llamo a la policía, pero no había señal. Yo me desesperé, así que guardo mi tablet en mi mochila y me voy. Cuando parte 2. Esta es una de las razones por las que tú no deberías manejar pasado las 3 de la mañana. Y esta historia no me la contó ni un seguidor, nadie. Esta historia es mía. La semana pasada me quedé hasta las 3 de la mañana donde una persona, porque estábamos hablando de cosas y así. La verdad es que el tiempo se me pasó volando y cuando me di cuenta eran las 3:16. Mi mamá obviamente estaba preocupada, me estaba llamando y mi amigo me dice que hace unos 2 días una chica se había suicidado a unas calles de ahí. Y el cargo haciéndome me dice, verás, tendrás cuidado porque no se te vaya a subir atrás en el carro. Y yo le digo, qué bobito que eres, ¿por qué me dices eso? Y la única calle por la que yo podía salir de ahí era pasando por esa casa. Recuerdo que puse la música y me recuerdo tan clarito que estaba poniendo la canción de Peso Pluma y estaba pasando por la casa y creo que manejé unas 10 o 13 cuadras. Y por alguna razón yo volteo a ver al retrovisor y me doy cuenta que en la parte de atrás del carro había sentada una mujer. Y en ese momento me quedo helada porque yo hice para acá la cara como viendo por la ventana y entre mí decía, por favor, que no se dé cuenta que la vi. No tenía tanto miedo porque ella estuviera subida en el carro. Yo tenía miedo que ella se diera cuenta que yo la vi. Manejé 2 cuadras más y la música de mi carro subía y bajaba sin yo tocar ningún botón, se los juro. Y empiezo a sentir el carro pesado, como si llevara a muchas personas, ¿saben? Para las personas que conducen, saben, porque hay una parte para llegar a mi casa que uno tiene que subir. Y se los juro que el carro en primera no avanzaba. Es como que se me quedaba y se me apagaba el carro y yo tenía que encenderlo. Llegué a un tramo que es conocido como el redondel del bosque. Y yo empiezo a sentir detrás de mí, siento como que alguien estuviera con los pies haciéndolo para adelante, con fuerza. Y luego me pateaba, como que pum, pum, pum. Yo no sé qué pasó, amigos. En qué momento a mí me salieron agallas de donde no había. Yo paro el carro. De pequeña solía ser una niña tímida y no tenía muchos amigos. Pero eso cambió cuando entré a la primaria y conocí a Sofía. Enseguida nos volvimos mejores amigas, nos gustaban las mismas caricaturas y la misma música,
también entramos juntas a clases de danza para poder vernos por las tardes. Incluso nuestras madres se volvieron mejores amigas y se juntaban todos los fines de semana para tomar el cafecito y echar el chisme, por lo que nos veíamos prácticamente todos los días. Realmente tuvimos una gran infancia y fue así por varios años. Hasta que, un verano antes de entrar a la prepa, la mamá de Sofía enfermó muy rápidamente y perdió la vida. Mi mamá y yo tratamos de estar ahí para apoyarla, pero después del funeral casi no la vimos. Parecía no querer salir de su casa. Yo la entendí, así que no la quise presionar demasiado y le di el espacio que necesitaba. El primer día de prepa volví a verla en la escuela, nos tocó ir en el mismo salón. Yo estaba algo nerviosa, pues tenía varios días sin hablar con ella y no sabía cómo estaba. Para mi sorpresa, todo continuó igual entre nosotras. Ella siguió siendo mi mejor amiga de toda la vida y seguimos pasando todo el tiempo juntas en la escuela. Todo seguía igual, pero algo parecía diferente en su comportamiento. Además, dejó de asistir a clases de danza por las tardes y los fines de semana era muy raro verla. Pasaban los meses y su comportamiento era cada vez más rebelde, escondiéndose en los baños durante las clases, que no le gustaba ni ese tipo de cosas. Yo no me sentía muy cómoda con eso, pero ella era mi mejor amiga y yo quería seguir pasando el tiempo con ella, así que la acompañaba. Un día, durante nuestro último año de prepa, ella me dijo que quería escaparse de la escuela. A mí me daba algo de miedo, para ser honesta, pero acepté. Ella ya había hecho los planes, nos iríamos al terminar la primera clase y así fue. Nos dirigimos a una tienda, no muy lejos de la escuela. Era una tienda bastante grande, vendía jugos y desayunos y también tenían bastantes maquinitas de videojuegos. Así que desayunamos y nos pasamos varias horas jugando maquinitas. Fue un gran día y tenía varios años que no nos divertíamos de esa manera, pero nuestra diversión se acabó cuando nuestros padres llegaron a buscarnos. Les habían hablado de la escuela para decirles que nos habíamos escapado y no tardaron mucho buscando antes de encontrarnos. Mis padres me regañaron durante el camino a casa. Al llegar le expliqué a mi mamá cómo me sentía y por qué lo habíamos hecho. Ella lo entendió, pero me dijo que aún así tendría que castigarme, ya que debía entender que las acciones tenían consecuencias. Me quitó mi celular y me prohibió salir durante el fin de semana. Así que yo estaba muy confundida cuando a la mañana siguiente mi mamá entró a mi habitación para regresarme mi celular y decirme que tenía que hablar conmigo. Parecía bastante alterada. Ella me dijo que mi mejor amiga Sofía había perdido la vida la noche anterior, que encontraron su auto en el fondo de un barranco. Al parecer también la habían castigado, pero ella se alteró bastante, por lo que decidió escaparse de su casa. Tomó el auto de su papá y se fue. Mientras iba manejando perdió el control y se salió de la carretera hacia una caída de más de 100 metros. Yo no sabía cómo sentirme, honestamente no lo podía creer. Mi mamá trató de consolarme y me preguntó que si quería que se quedara conmigo un rato. Yo estaba en shock y le dije que quería estar sola un momento. Cuando mi mamá salió de mi cuarto, yo encendí mi celular. Lo primero que vi fue una notificación de Instagram. Era un video que Sofía me había enviado la noche anterior, así que lo abrí. Al principio era algo extraño, no se veía nada, luego parecía como si mi amiga pusiera su celular en una mesa, y fue entonces cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños. Parecía ser su papá regañándola, se escuchaban demasiados ruidos, no podía escuchar lo que su papá decía, pero estaba realmente furioso. Creo que Sofía se sentía en peligro y por eso me mandó ese video para tratar de pedirme ayuda. Lamentablemente yo no lo vi a tiempo. Bajé a la sala de mi casa y le pedí a mi mamá que me llevara a la estación de policías. Al llegar un oficial levantó mi reporte, le conté lo que había pasado, lo que había visto y les dije que pensaba que podría haber sido el papá de Sofía quien le había hecho daño. Pero al tratar de mostrarles el video en mi celular me di cuenta de mi error. El mensaje había sido enviado en modo efímero y yo no podía volver a reproducirlo. Así que los oficiales se rieron de mí y no me creyeron nada, ya que el papá de mi amiga era un hombre muy respetado. Contando historias de terror, aclaro que la historia es de un seguidor. Esto me pasó cuando tenía 6 entre 7 años. Yo me había quedado sola en mi casa ya que mis padres habían ido a visitar a mi abuela porque estaba muy enferma. Yo quería ir a ver cómo estaba mi abuela, pero mis padres me dijeron que no podía, ya que si apenas me acercaba a ella me podía contagiar.
Yo no tuve otra opción y me quedé en la casa. Cuando se fueron mis padres cerré las puertas y ventanas con seguro, ya que en esas calles había muchos ladrones y secuestradores. Me subí y me encerré en mi cuarto y empecé a ver videos de Andre XD. En eso escucho como si alguien hubiera tocado la puerta. Yo simplemente lo ignoré y seguí viendo videos. En eso escucho que tocaron la ventana, yo lo seguí ignorando, pero seguían tocando más y más fuerte al punto de haberla roto. Yo me había asustado mucho, así que cerré la puerta del cuarto con seguro y atoré la puerta con una silla, y empecé a escuchar pasos en las escaleras. Yo quería gritar, pero por el miedo no pude. En eso escucho pasos acercándose al cuarto. Yo simplemente lloré y empecé a ver a mis alrededores para ver dónde me podía esconder, y el único lugar donde cabía y era cómodo era abajo de la cama. Yo rápido me agaché y me acomodé, y escuché como si el hombre ya estuviera afuera del cuarto. La casa se quedó en silencio por unos segundos, y en eso el hombre empezó a golpear y a romper la puerta con sus propias manos y pies. Yo empecé a gritar y llorar, y en eso entró el hombre. Yo guardé silencio y solo veía como el hombre estaba buscándome por el cuarto. Yo estaba viendo en mis alrededores para ver si había algo para poder entretenerlo y poder escapar. Y había una piedrita chiquita en la esquina, así que estiré mi mano para poder agarrarla, y cuando la agarré puse todas mis fuerzas en mi mano para poder lanzarla lo más lejos que pueda. Cuando la lancé se escuchó como si hubiera caído en los pasillos. El hombre rápido salió corriendo para atraparme. Era mi momento de escapar. Así que rápido salí de la cama y fui directamente a las escaleras, y cuando volteo para ver si el hombre ya no estaba, pues el hombre me estaba viendo fijamente con una sonrisa aterradora. Yo por no ver al frente me tropecé y caí. Cuando desperté, estaba en un hospital y mis padres estaban afuera hablando con alguien. Ese hombre con el que estaban hablando se me hizo un poco conocido, y cuando traté de pararme para ver de qué estaban hablando, mis padres se voltearon y me vieron y rápido entraron y me abrazaron. Y llorando me dijeron: hijo, gracias a Dios que estás bien, si no fuera por ese amable hombre hubieras muerto. Yo confundida le dije: ¿quién hombre? ¿Y dónde está? Me dijeron ese hombre, y señalaron a la puerta. Cuando volteé para ver quién era, empecé a temblar del miedo, y empecé a llorar en silencio, pues era el hombre que me estaba persiguiendo y trató de asesinarme. Yo simplemente me le quedé viendo horrorizada. Y el hombre empezó a sonreír de una forma escalofriante mientras sacaba un cuchillo de su pantalón, y me hizo una señal de una muerte segura. Le revisé el celular a mi hija de 15 años, le encontré cosas muy desagradables, le reclamé y ella se quitó la vida. Cuando ella tenía 13 años empezó con una rebeldía impresionante. Mi esposo y yo quisimos maquillar las cosas justificando que era la adolescencia y que era normal. Resulta que ella nos reclamaba porque todas sus primas tenían celulares y ella no. Entonces decidimos darle un celular, pero después de esto se puso más rebelde. Empezó a ocultarnos cosas, le ponía clave al celular y tenía conductas sospechosas. Decidimos activar una aplicación que le ponía control al celular y así la controlamos por un tiempo. Cuando mi hija cumplió 15 años nos pidió un celular de mejor gama y un viaje en lugar de la fiesta. Una semana después de su cumpleaños le dimos el celular y ella estaba molesta porque con la aplicación que le pusimos tenía ciertas aplicaciones que no estaban disponibles. Así que ella me pidió que por favor le quitara la restricción. Yo decidí quitarle esa aplicación por un tiempo en lo que ella restauraba sus cosas. Después de eso, ella estaba más rebelde de lo normal, pero empezó a llegar con cosas como bolsas, carteras y otros accesorios. Al preguntarle, ella nos decía que eran regalos por sus 15, por el 14 de febrero y fechas similares, a lo que a nosotros se nos hacía muy raro y decidí revisarle el celular. Ese día yo le arrebaté el celular y no alcanzó a bloquearle. Cuando ve que le estoy revisando el celular, ella se va corriendo a su cuarto. Yo ahí supe que algo no era correcto. Empecé a ver y encontré unas cosas terribles. Mi hija de 15 años enviaba fotos desnudas a personas que ella no conocía. Andaba como con 4 personas que yo no conocía, porque siempre le dijimos que no podía tener novios. Mi hija tenía una aplicación que simulaba ser una calculadora y resulta que ellos ponen ciertos números para entrar y guardar otras cosas. Yo ingresé con un número que ella le dio a su mejor amiga porque supuestamente ella era su confidente. Al ver esa aplicación ya no soporté más. Agarré una correa y decidí castigar a mi hija. Yo creí que pegarle era la mejor decisión porque tenía mucho coraje. Yo sé que muchos van a criticar, pero creí que era lo correcto. Ella se encerró en su cuarto y me dice que ella me podía explicar. Como a las 12 de la noche salió de su habitación para hablar. Ella me dijo que le pagaban por esas fotos. Una amiga de ellas las metió y que ella les daba dinero, que eran varias niñas las que estaban en eso. Ella me contestaba de una manera burlona y le di una cachetada. Salió corriendo para su cuarto y yo dije, bueno, ya mañana hablo con ella, no pasa nada. Al día siguiente yo la llamaba y ella no me respondía. Así que a mi esposo y a mí nos tocó forzar la chapa porque no teníamos acceso a su habitación. Cuando por fin la abrimos nos dimos cuenta que mi hija se había quitado la vida. Se cortó y murió desangrada.
Yo sé que muchos me van a culpar, pero les mando mi historia para evitar que a alguien le pase lo que yo pasé y tengan mucho cuidado con las redes de sus hijos. El fin de Ronald McDonald's o Limisa Turnitos. El día de hoy les contaré esta terrorífica historia. Pero antes de empezar, no olviden de ir a suscribirse a mi canal de YouTube. Bueno chicos, empecemos. Según dice la leyenda urbana, el canal oficial del estado de Indiana realizó hace un tiempo el reportaje de un caso insólito. Se trataba del payaso Ronald perteneciente a una de las tantas tiendas McDonald's en México. Al parecer, durante una noche, dos individuos iban a tomarse una foto junto al muñeco del payaso que se encontraba en una banca como decoración. Uno de los individuos se sentó al lado del payaso con el propósito de que su amigo le tomará una foto junto al muñeco. De pronto y de la nada, el sujeto a ser fotografiado expresó: "Estoy muy cansado", mientras terminaba un bostezo cuando, para sorpresa de su compañero y él, el payaso habló: "Yo también", en tanto bajaba su pierna y el brazo de la banca. El tipo al lado sufrió un infarto al instante, posiblemente por la impresión, mientras su compañero corría a relatar el suceso con desesperación a quienes se encontraba en su camino antes de caer en coma. Las autoridades de México decidieron investigar el caso, revisando la cámara de seguridad del McDonald's susodicho, confirmando los movimientos del payaso y la veracidad del hecho. Incluso, para alimentar la sorpresa general, se encontraron más detalles. Al revisar las grabaciones de noches anteriores, pudieron observar al payaso levantándose completamente de la banca. Tras este extraño e inexplicable incidente, se dice que el director de la cadena de McDonald's dio la orden de retirar a todos los payasos Ronald McDonald's del país, mandándolos a incinerar, razón por la cual actualmente no se encuentran muñecos colocados en la banca. Se desconoce el paradero y la situación actual de los individuos involucrados desde entonces. Olis novecitas, hoy les estaré contando una historia de terror inventada. Un día yo me había quedado sola en la casa y estaba jugando Roblox porque mi mamá y mi papá se habían ido a comprar. Entré a varios juegos para ver qué pasaba, pero no pasó nada interesante, por lo que jugué a Esconderte o Muere, un juego de terror, hasta que vi un mensaje que me aparecía. De Roblox, tu amiga Lupa 14 está en línea. Yo no le presté atención hasta que me apareció unas cuantas veces más, y me percaté de que Lupa 14 era mi amiga, pero ella ya tenía una cuenta nueva y había cerrado la otra. Me asusté y le mandé un mensaje a mi amiga, que pongámosle Manuela. Cuando le mandé mensaje, no me creyó. Luego se escucharon golpes en la puerta, y eso me hizo asustarme más. Los golpes seguían y seguían, cada vez más aterradores y fuertes. Me dormí, pero me desperté cuando escuché pasos. Pensaba que era mi mamá, hasta que miré la hora y eran las 6 de la mañana. Mi mamá me dijo que iba a llegar a las 1 de la tarde, me asusté pero intenté dormirme. Hasta que vi a una sombra entrar poco las cámaras y saludó a la cámara, mientras decía con voz aterradora: Contando historias de terror. Esto me pasó cuando tenía 8 años o 7 años. Mis padres habían ido a una fiesta y me dejaron sola. Mis padres no querían que me quedara sola porque donde vivíamos había muchos rateros y violar. Les dije que confiaran en mí, que pondría seguro antes de dormir y no le abriría a nadie, así que confiaron en mí. Una vez que se fueron le puse seguro a mi casa y me puse a ver una película de terror. De repente me dio mucho sueño, así que fui al baño y me lavé los dientes y me cambié para dormir. Me acosté a dormir, y después de un rato siento una vibra extraña en el cuarto que hace que me despierte y tiemble de miedo. De repente escucho a alguien susurrar en mi oído y me dieron muchos escalofríos. Así que me paré de la cama y me fui a la sala, prendí todos los focos e intenté olvidar lo que pasó. De repente alguien toca la puerta y no sabía qué hacer. Veo que gritan mi nombre, ahí fue cuando me quedé paralizada y me puse a llorar, así que intenté llamar a mis padres. Cuando hice eso, la cosa que estaba tocando la puerta se asomó por la ventana y empecé a llorar porque eso no era algo normal. Tenía forma de perro o gato, no vi muy bien su forma, pero tenía los ojos rojos y se me quedó viendo fijamente y mi corazón latía muy rápido.
Así que corrí al baño y me encerré ahí. Les llamé muchas veces a mis padres, pero no me respondían. Después de un rato escuché ruidos en el techo. Escucho que alguien abre la puerta y sentí una vibra más fuerte que la que sentí en el cuarto. Así que empecé a llorar en silencio y empecé a rezar muchas veces. Vi que alguien se dirigió al baño y me subí arriba de la taza del baño, pero se alejó, así que sentí alivio. Pasó un rato después de eso y bajé las escaleras lentamente y me fijé afuera de las ventanas y vi que había una cabeza de un animal. Me dio mucho asco y subí de nuevo. Me encerré en el baño otra vez e intenté llamar por último a mis padres, pero no contestaban. Intenté calmarme y pensé que todo esto era un sueño. Esperé mucho tiempo encerrada en el baño que hasta pensé que moriría ahí. Escuché que alguien abrió la puerta y escuché la voz de mi mamá y mi papá preocupados. Pero sabía que no eran ellos porque me dijeron que regresarían hasta las 4:30 p.m. Empezaron a buscarme por todos lados y me escondí detrás de la puerta. Después de eso llamé a mi hermano y me contestó. Sentí un alivio. Le conté lo que me sucedió y me dijo que si mamá y papá no contestaban, y le dije que no. Me dijo que llamaría a la policía y iría él. Sentí un alivio al escuchar eso, así que calmé la paciencia y me quedé ahí con seguro. Escuché patrullas desde lo lejos. Me sentí más segura y le quité el seguro. Escuché a mi hermano gritando desesperado. Bajé y lo vi con la policía. Les conté lo que me pasó y empezaron a revisar la casa. Mi hermano me dijo que mis padres habían sufrido un accidente y me puse a llorar. Los policías encontraron rastros de sangre en los arbustos. Mi hermano y yo fuimos a ver y eran las cabezas de nuestros padres. Hola Storytime, no mío, sino que le paso a una amiga. Bueno, lo voy a contar en primera persona, ok. Yo estaba en 5º grado de mi colegio y yo tenía una compañera castrosa que la vamos a llamar Isabela. Ella siempre hablaba con sus amigas en clase y siempre se sacaba mala nota en varias pruebas. Resulta que ella me tenía envidia y un día yo estaba en el recreo con mi grupito y el grupo de la Isabela se sentaba en el lugar que siempre nos sentábamos. Bueno, pero eso no importaba. Entonces un día yo estaba en el recreo y mis amigas no habían venido, entonces estaba sola y un amigo que le vamos a poner al Excel me había pedido ser su novia y yo le dije que sí. Entonces al otro día no le dije a mis amigas porque nadie tenía que saber. La Isabela se había metido y en un momento me dice un compañero que le vamos a poner Bauti. Bueno, él me dice que Alex tenía novia y yo dije desesperada que quién era su novia y me dijo que era Isabela y yo me quedé en shock y yo le dije a Isabela que por qué me había quitado mi novio y ella me dijo que vería si le decía a alguien y yo al día siguiente me fui a la escuela y había llegado tarde y yo ya decía que iba a hablar con Alex, pero Alex y Isabela se sentaban juntos. Yo le pedí al profesor si podía ir al baño y fui al baño y me largué a llorar muy fuerte, pero llegó el siguiente día. Yo le hablé a Alex y me dijo que Isabela lo había sobornado a ser su novio. Y yo le dije que era muy malo y rompí en llanto otra vez. Al otro día había hablado con mi profesor de todo lo que había pasado y llamó a los padres de Alex y de Isabela, bueno, y los míos también. Ellos hablaron y al día siguiente Isabela ya no venía porque se cambió de escuela y todo volvió a la normalidad y yo y Alex no fuimos nada, solo como amigos. Y ese fue el story time. Chao.